Buenos días, amados en el Señor Jesús. Dios les bendiga grandemente. Doy gracias al Señor de poder estar ya con ustedes. Ayer no pude hacer el programa. Se me hizo difícil, ¿ya? Pero bueno, aquí ya estamos para seguir compartiendo lo que más nos interesa. Creo que es nuestra prioridad, la bendita y gloriosa palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Para mí me es una demanda cada vez que, y esto lo confieso públicamente, cada vez que no puedo hacer el programa me queda como un sentimiento aquí dentro, como un sentimiento de falta, ¿ya? Porque, como dijo mi hermano Pablo, y he tomado esas mismas palabras para mí, se me ha impuesto, ¿ya? Se me ha impuesto el predicar la justicia del eterno y soberano Dios. Y para mí es una demanda. Cada vez que predico la palabra del Señor, me quedo satisfecho, porque compartí lo que lo que me fue dado, a lo que fui constituido. Bendito sea Jesucristo el Señor. Espero que todos se encuentren bien, que estemos todos en el propósito de nuestro único y soberano Dios, el que se vistió de carne, Yeshua, el Mashiach, a quien nosotros reconocemos como el único y soberano Dios. Es el nombre que se nos fue dado. Así está estipulado en las Escrituras. No es que yo plantee algo como una corriente que hay dentro del sistema evangélico. No. Yo planteo lo que las Escrituras nos enseñan. Y si alguien quiere refutar esto, entonces póngase a escudriñar las Escrituras y busque en varias versiones. Ya esto lo he dicho en reiteradas oportunidades. No se conforme con solo una versión. Ya muchos creen que la versión Reina Valera es la mejor de todas las versiones que hay en la Escritura, en las Biblias. No es así. La Reina Valera tiene más de 2000 errores. Y aún tiene textos espurios, textos que fueron agregados, ¿ya? Y eso manifiesta de que se tergiversó el espíritu de la Escritura, que es el espíritu del Señor Jesucristo, porque fue Él el que inspiró a nuestros hermanos a escribir las Sagradas Escrituras, así como los patriarcas, digamos, los profetas, ya como el rey David, ya el rey Salomón, fueron hombres inspirados por el Espíritu del Señor y pudieron escribir. La diferencia está en que en ellos venía el Espíritu de Dios y después se iba. La diferencia está en que ahora en la iglesia, desde el momento en que Jesús vino a la tierra, se nos fue dado un Espíritu bendito, que es el Espíritu del Señor Jesucristo, el Espíritu del Santo, ¿ya? Y con ese espíritu fuimos sellados todos los que hemos participado de la gracia del Señor. Y ese espíritu ha sido el que ha inspirado a través de 2000 años a la iglesia, llevándolos a las Escrituras, porque los que escribieron, el mismo hermano Pedro lo dice, ya que la Escritura nunca vino por interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu de Dios, escribieron las Sagradas Escrituras. Y cuando el Espíritu del Señor, de Jesús el Cristo, nos inspira, siempre debe llevarnos a las Sagradas Escrituras. Mire, digo todo esto porque a través de los siglos, cuando un individuo ha dejado las Escrituras a un lado, como una vez un hombre me lo planteó, me dijo, deja este libro a un lado y dale lugar al Espíritu. Y lo tuve que reprender. Después terminó llorando porque le dije, quítate de mí, apártate de mí. Le dije yo, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Y lloró el hombre por lo que le dije. Repetí las mismas palabras de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque el maligno siempre viene con sutileza a quien el Señor reprenda, ¿ya? Y lo planteaba por boca de ese hombre, que era un supuesto cristiano, ¿ya?
cuando nosotros abandonamos las Escrituras y le damos lugar a ese supuesto espíritu, hermano, estamos errando, porque ese supuesto espíritu del Señor no es el espíritu del Señor, es un espíritu que proviene de las tinieblas. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios siempre nos lleva a las Escrituras. Cuando usted y yo somos inspirados por el Espíritu de Dios, siempre nos va a llevar a las Escrituras. Porque ese mismo Espíritu fue el que inspiró a nuestros hermanos para escribir las Sagradas Escrituras. Estos 66 libros que se componen en el plan perfecto de Dios para con su pueblo bendito. Amén, mi amado. Entonces, cuando alguien venga y diga, vamos a dejar este libro a un lado y le vamos a dar lugar al Espíritu, usted repréndalo, ¿ya? Y si ese hombre no quiere entender, entonces usted se levanta y se va. ¿Por qué? ¿Por qué soy tan tajante en eso? Porque la Escritura enseña esto. Mire, mi amado. Bendito sea Jesucristo. La carta que escribe mi hermano Juan, bendito sea Jesucristo, que no la he terminado, la segunda carta de mi hermano Juan, dice esto, mire, verso 8. Dice, mirad por vosotros mismos, es decir, fíjense, cuídense ustedes mismos de esto. Voy a tratar de buscar cómo dice el arameo con respecto a esto, que debe decir muy similar. Dice, mire, verso 8, tengan cuidado para que no pierdan lo que han logrado, ¿ya? Para que reciban recompensa completa. Como dice esta otra versión, mirad por vosotros mismos, porque no perdamos las cosas que hemos obrado, ¿ya? Sino que recibamos galardón cumplido, ¿ya? Bendito sea Jesucristo. O sea, esto nosotros no lo podemos descuidar, y esto se lo digo a mis hermanos de la congregación que cada día están viendo la predicación de la palabra del Señor. No puede usted, hermano amado, ¿ya?, desfiarse. No puede usted descuidar lo que Dios le ha dado. Por eso todos los días estamos repitiendo quizás muchas cosas, pero las estamos, hermano, profundizando en el corazón de los hijos de Dios, para que nosotros tengamos cuidado, ¿ya? ¿Por qué razón? Más abajito lo dice, ¿ya? Mirad por vosotros mismos, porque para que no perdamos las cosas que hemos recibido, sino que recibamos galardón cumplido, galardón completo. Es decir, que el que descuida la bendita palabra de Dios, ocurre lo que leíamos en el profeta menor, ¿ya? Mi pueblo fue destruido, o sea, causa destrucción. Cuando uno descuida el conocimiento, cuando no quiere ser instruido, ¿ya? Entonces, ¿qué dice aquí entonces? Cualquiera, verso 9, cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina del Cristo, ¿ya?, dice, no tiene a Dios. Voy a leer esta versión antigua. Cualquiera que se revela y no persevera en la doctrina del Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina del Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Es decir, cuando dice aquí, porque alguien me podría decir, ¿ve que aquí está hablando de dos personas? No, no está diciendo eso la Escritura. Lo que la Escritura está diciendo que el que persevera en la doctrina del Cristo, el tal tiene el misterio de la piedad resuelto en su corazón. Tiene al Padre y al Hijo, porque la Escritura no se puede contradecir. La Escritura tiene que confirmarse a sí misma, ¿ya? Y esta que estoy citando es lo que el Señor Jesús dijo allí y lo registró en nuestro hermano Juan en el Evangelio capítulo 14. Cuando el Señor dijo, mi Padre, el Padre y yo somos uno, ¿ya? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque yo soy en el Padre, el yo soy, y ahí manifiesta, ¿ya?, el eterno yo soy, ¿ya?
porque yo soy en el Padre y el Padre en mí. Que eso es tremendo. Eso, si dijésemos que son dos personas diferentes al leer esto, lo que dice Juan, entonces habría una contradicción. Y al contrario, no, la Escritura se confirma a sí mismo. Pero déjeme declarar algo. Dice cualquiera que se revela. Hay una versión que dice cualquiera que se extravía. No. Cualquiera que se revela, porque aquí hay dos puntos, aquí hay dos simientes. El que se revela contra la palabra de Dios es un individuo que no tiene a Dios, por lo tanto no es simiente de Dios. Mire lo que dice esta versión de Bendito sea el Señor Jesús. Lo que dice esta versión del arameo. Dice, tengan cuidado para que no pierdan lo que han logrado, para que reciban recompensa completa. Verso 9. Cualquiera que transgreda y no persevere en las enseñanzas del Cristo, bendito sea Dios, mi amado, Dios no está en él. Así de claro. Dios no está en él. Eso manifiesta de que no es simiente de Dios, que no está integrado en el pueblo de Dios. No es una línea genética de Dios. ¿Me va entendiendo? No es especial tesoro, no es real sacerdocio, no es de la exclusiva posesión del Señor. Este día leía miraba un foro de mucha gente que cree que el Señor vino a salvar a todo el mundo, a toda la gente. Por eso el catolicismo romano, esa es una enseñanza, una mala enseñanza que el catolicismo romano introdujo en el supuesto cristianismo. ¿Ya? Porque el catolicismo romano a toda la gente la manda para el cielo. Hasta los perritos se van al cielo. Y la Escritura no me enseña eso. El Señor vino por su pueblo. El Señor no vino a rescatar a toda la gente. El Señor vino a rescatar a su pueblo. Me entristecí un poco porque el hermano que planteaba esto, que lo he planteado muchas veces, le faltaba un poco de fundamento, ¿ya? Porque la Escritura enseña, si usted lee el capítulo 1 del libro Mateo, cuando el arcángel Gabriel viene y le entrega un mensaje del Señor a José, ¿ya? Y él le dice, mira, José, no temas recibir a Miriam, tu mujer, porque lo que es en ella nacido es del Espíritu del Santo, y ella dará a luz un varón, ¿ya? Bendito sea Dios. Y le pondrás por nombre Yeshua, porque él será el salvador de su pueblo. Y ya allí está hablando de un sentido de propiedad, está hablando con un sentido de pertenencia, ¿ya? Recuerde usted que el Señor Jesús nos rescató porque somos su herencia, somos su heredad. Amén, mi amado. Entonces allí ya la orden del cielo era de que Jesús iba a nacer para salvar a su pueblo. Y no se refería simplemente al pueblo judío, ¿ya? Sino que él hablaba, hermano, de toda su iglesia. A ver si lo leo allí, mi amado hermano, en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, hay un texto que es importantísimo, ¿ya? Bendito sea Jesús. Mire, capítulo 10, verso 7, para que lo entendamos. Dice, volviéndose pues Jesús a decir, de cierto os digo, yo soy. Y aquí aparece el yo soy. Ustedes recuerden que el yo soy es el que se le apareció a Moisés en la zarza, capítulo 3 del libro del Éxodo. ¿Ya? Se le apareció a Moisés. Y Moisés preguntó, si sus hermanos le preguntaban a él, ¿en qué nombre o en el nombre de qué Dios iba a liberarlos de la esclavitud de Egipto? Entonces les dijo Moisés al Señor, ¿y qué les voy a decir? ¿En qué nombre voy a ir? Entonces vino el Señor y le mostró su nombre y Moisés no lo pudo pronunciar porque estaba compuesto por 4 consonantes. Entonces el Señor
se lo hizo un poco más fácil y le dijo: tú vas a ir en el nombre del yo soy el que soy. ¿Ya? Ese yo soy el que soy, que liberta a los hebreos de la esclavitud de Egipto, que estuvieron 430 años aproximadamente, es el mismo yo soy que apareció vestido de carne. Recuerde usted que Egipto es una tipología del mundo y Faraón es el que gobierna ese sistema. ¿Ya? Egipto. Así también el mundo lo gobierna esa figura de Faraón que es nuestro adversario, el maligno, a quien el Señor reprenda. Y el Señor vino y nos rescató y nos liberó por su sacrificio en la cruz para hacernos sus hijos santos y sin mancha. ¿De acuerdo? Eso queda claro. Entonces, cuando aquí el Señor dice esto, volvió el Señor a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y robadores, mas no los oyeron las ovejas. Si usted se salta al verso 27, porque dice ahí en este mismo capítulo, mis ovejas, ¿ya? Me salto un poquito. Mis ovejas, eso es un sentido de propiedad, de pertenencia. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Amén, mi amado hermano. Por eso los que vinieron antes, dice, las ovejas no los oyeron. Verso 9, voy al verso 9. Yo soy, y aparece el yo soy. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, entramos en la revelación, muchas veces salimos de esa revelación bendita, no es que la dejemos, quiero que me entienda lo que voy a decir, salimos y se la transmitimos a otros hermanos, ¿ya? Y luego, porque dice que hallamos pastos, ¿ya? En donde podemos declarar esta verdad que está allí, en la intimidad del Eterno. Verso 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy, y nuevamente aparece el yo soy. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve al lobo que viene y deja las ovejas, huye, y el lobo las arrebata y esparce las ovejas. Esos son los pastores asalariados, ¿no? Esos que se han enriquecido con el evangelio y no le importa enseñar la verdad a la gente, lo único que le importa es llenarse sus bolsillos, ¿ya? Entonces, ¿qué dice acá? ¿Ya? ¿Dónde quedé? Verso 13. Así que el asalariado huye porque es asalariado, ¿ya? Y no tiene cuidado de las ovejas. Hermanos, la palabra de Dios es tan clara, y esto lo digo para los hermanos que aún están en un sistema religioso, ¿ya? Que aún están en un sistema religioso, que usted no le interesa realmente al hombre que dirige ese sistema religioso, porque ese hombre lo único que busca es su dinero, llenarse los bolsillos, enriquecerse, vivir cómodamente, sin trabajarle un día a nadie, ¿ya? Nosotros, los pastores de la congregación, trabajamos, para que usted sepa, con nuestras propias manos, y nos ganamos el sustento, ¿ya? No vivimos de ofrendas. Las ofrendas que recogemos, y ya lo expliqué la otra vez, y aún nosotros mismos aportamos, es para cubrir necesidades de hermanos que pasan por momentos de aflicción, ¿ya? Y ese mismo hermano que pasó por momentos de aflicción, y cuando el Señor lo cubrió y se le arregló la situación, entonces él después se desprende también para poder ayudar a otros que están en necesidad. ¿Me entiende, mi amado hermano?
Bendito sea Dios. Entonces el que es asalariado huye, porque es asalariado, ¿ya? Y no tiene cuidado de las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Mire, este es una relación íntima que nosotros los cristianos tenemos con nuestro Cristo, ¿ya? Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Bendito sea el nombre del Señor. Eso, para que usted lo enriquezca, tiene que leer la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, verso 19. Cuando el Señor Jesús dice, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Es decir, hay un sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad. Es ahí cuando oímos la voz de nuestro Señor. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mashiach. Y su nombre es Yeshua. Déjeme terminar un poquito. Como el Padre me conoce, verso 15. Y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Y aquí está la unidad perfecta. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Recordemos que esto que está hablando el Señor se lo está diciendo a los judíos, simiente de Dios. ¿Ya? Ahí no habían gentiles, mal llamados gentiles. Eran judíos, enteramente judíos. Entonces el Señor le dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Quiero decirle a ustedes que yo también tengo otros hijos que no son de aquí, están lejos. ¿Ya? Y allí estaba hablando de nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Bendito sea Dios. Es decir, aquí hay una elección de Dios. Amén, mi amado hermano. Aquí hay ovejas que le pertenecen al Señor. Como hay gente que no es oveja, que no le pertenece al Señor. He hablado tanto de esto que no quiero cansarlos con respecto a este planteamiento escritural que el Señor Jesús vino a rescatar a su pueblo, no al mundo entero, no a toda la gente. ¿Ya? Quise leer eso, después usted siga leyendo, ¿ya? Para que entienda que especialmente el capítulo 6, ¿ya? Del Evangelio de Juan, ¿ya? Pero continuamos con esto. Entonces, la segunda carta de Juan, mi hermano Juan, habla acerca de esto. Cualquiera que se revela y no persevera, verso 9, en la doctrina del Cristo, no tiene a Dios. Es decir, todas las enseñanzas falsas que hoy día han ministrado a la supuesta iglesia son de hombres que no tienen a Dios, ¿ya? Sino que se dejan guiar solamente por su carne, por sus conceptos y raciocinios, ¿ya? El mismo libro de los Romanos habla de esto con respecto a lo que acabo de decir. Rápidamente, capítulo 8, es un capítulo extraordinario. Bendito sea el Señor Jesús. Mire lo que dice el verso 5, 8:5. Porque los que viven conforme a la carne, y esto no solamente a los apetitos desordenados que pueden haber en nuestra carne, sino esos apetitos desordenados están aquí en la mente. Es decir, que nuestra carne es guiada por nuestra mente. Si el Señor cambió nuestra mente y puso la mente de Cristo, entonces nuestro cuerpo obedece a las ordenanzas de la mente del Cristo, que está en nosotros. ¿Y cómo yo compruebo que tengo la mente del Cristo? Cuando el Espíritu del Santo me redarguye, me enseña, me instruye, me revela. Ahí descubro que tengo la mente del Cristo. Entonces leo,
porque los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne, se ocupan, ¿ya? Más los que conforme al Espíritu, a las cosas del Espíritu. Y ahí están las dos simientes, ¿ya? El que se ocupa de sus propios raciocinios, de sus propias lógicas, aquel que es impulsado por su propia ideología o idolatría, se antepone a las cosas del Espíritu. Es algo paralelo, ¿ya? Y de este tipo de personas están llenas los movimientos evangélicos. Aunque usted se me enoje, pero digo verdad. Entonces dice, porque la intención de la carne es muerte. Es decir, el concepto racional que tiene el individuo, el concepto humanista, para que me entienda, el que se deja guiar por el yo creo, el yo siento y el yo creo, es, amado hermano, como dice la Escritura, es enemistad contra Dios. El resultado de muerte, el resultado de separación de Dios, nunca estuvo unido a Dios, ¿ya? Por eso dice que la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Bendito sea Dios. Dice entonces, por cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, no puede. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. ¿Y por qué no ha nacido de nuevo? Porque no es simiente de Dios. ¿Me entiende, mi amado? Que esto le quede claro. Por eso aquí Pablo lo recalca, ¿ya? Que la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la palabra, no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede, por esa causa. ¿Por qué no puede? Porque no es simiente de Dios, porque Dios no está en él, porque no le pertenece a Dios, le pertenece a la simiente de la serpiente antigua, así de claro. Luego, ¿qué dice? Bendito sea Dios. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Los que aún permanecen, ¿no es cierto?, en sus propios conceptos, no pueden agradar a Dios. ¿Por qué? Porque hay rebelión en ellos. Se pueden vestir de religiosos, aún pueden ser hasta predicadores, ¿ya? Pero perseveran en lo que su carne les guía o lo que su carne les lleva a hacer, ¿ya? Bendito sea Dios. Pero más vosotros, verso 9, y esto es lo que quería resaltar, más vosotros, es decir, la iglesia, la simiente de Dios, más vosotros no estáis en la carne. Alguien diría, pero ¿cómo si yo todavía estoy en este cuerpo? Sí. Y el pecado, hay un capítulo 7 del mismo libro de Romanos que habla que el pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros, sí. Por eso este cuerpo tiene fecha de caducación. Este cuerpo, esta carne, no puede heredar el reino de los cielos, ¿ya? Porque el pecado mora en nosotros. La diferencia está que el pecado ya no se enseñorea de nosotros, sino que el que se enseñorea de nosotros es el Espíritu de Dios, si es que tenemos el Espíritu de Dios. Amén, mi amado. Entonces, más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Y aquí está esto que acabo de decir. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Amén. No podemos dejarnos guiar por la carne. ¿Por qué razón? Porque el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y luego dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Jesús, el Cristo, el tal no es de él. Así de simple. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿cómo puedo? Alguien me puede decir, pastor, ¿cómo puedo yo saber que tengo el Espíritu de Dios? ¿Porque doy tiritones? ¿Porque hablo en lengua? No. Esa no es una evidencia, mi amado hermano. Y quiero ser muy claro. La evidencia más clara que un individuo tiene el Espíritu de Dios es cuando el Espíritu de Dios le comienza a revelar lo profundo de Dios. Sí, porque hay lenguas, hermano, que gente, no sé si me entenderán los hermanos que me puedan oír fuera del país, pero nosotros le llamamos lenguas
chamulladas, es decir, lenguas que el hombre inventa, ¿no es cierto?, para manifestar que está lleno del Espíritu de Dios. Y cuando digo hombre, digo mujer. Esto no significa de que yo no crea en las lenguas angelicales, no. Yo creo en las lenguas angelicales, yo las hablo cuando estoy en oración. ¿Ya? Pero a mis hermanos le hablo con palabras claras para que puedan resultar edificados. ¿Ya? Porque si yo me pongo a hablar en lenguas angélicas, ¿quién podrá ser edificado? Ninguno. Entonces yo hablo lenguas en mis oraciones, a veces en mis adoraciones, ¿ya? Porque hablo misterios con Dios. Pero a mis hermanos, a la iglesia, le hablo con palabras entendibles para que todos seamos edificados. Bendito sea Dios. Claramente establecido por la palabra este concepto. Vamos entonces. Entonces dice, segunda carta de Juan, verso 9. Cualquiera que se rebela, ¿ya? Si nosotros vemos que alguien se rebela contra la enseñanza del Cristo y no quiere perseverar en las enseñanzas del Señor, vamos a descubrir que no tiene a Dios, que no tiene el Espíritu del Santo, que nunca fue sellado con el Espíritu del Santo. ¿Por qué? Porque no es de Dios. Y Dios no puede sellar a alguien que no le pertenece. El Señor solamente sella a su simiente, a sus hijos, a sus ovejas. Amén, mi amado hermano. Ahora, lo que dije anteriormente, ¿cómo compruebo escrituralmente que yo tengo la llenura del Espíritu de Dios? Si usted lee la primera carta a los Corintios, capítulo 2, verso 9, que Pablo ahí cita lo que dice Isaías, dice, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Bendito sea Dios. ¿Ya? Y nosotros, dice Pablo allí, la iglesia, la simiente de Dios, y nosotros nos las ha revelado el Espíritu del Santo, porque el Espíritu del Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Allá hay un indicio claro, escritural, bíblicamente, de que estamos llenos del Espíritu de Dios, cuando el Señor nos revela lo profundo. Y luego pone un ejemplo Pablo, ¿ya? En los versos más abajo, y dice, ¿quién conoce las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Amén, mi amado hermano. ¿Yo cómo puedo conocer las cosas de Dios si no es por el Espíritu de Dios? ¿Ya? Bendito sea Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu que proviene del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha dado, dice más o menos textualmente la Escritura. Es decir, el Señor por su Espíritu nos reveló lo profundo de Dios y caminamos en este Evangelio. Amén, mi amado. Vuelvo a la segunda carta de Juan, verso 9. Entonces dice, cualquiera que se revela y no persevera en la enseñanza del Cristo, no tiene a Dios. ¿Ya? Usted no puede insistir con una persona que no quiere perseverar en las doctrinas bíblicas, en las doctrinas del Cristo. ¿Por qué? Porque ese individuo no tiene a Dios. ¿Ya? Entonces muchas veces el sistema empuja a esa gente, pero ¿cómo usted? Venga nomás a ver si se convierte algún día. No se va a convertir nunca. ¿Por qué? Porque no es hijo de Dios. Amén, mi amado hermano, porque esa persona no ha tenido una intervención divina en su vida. Todo lo que me da el Padre viene a mí, dijo el Señor Jesús. Intervención divina. Y yo no le echo fuera. Amén, mi amado hermano. Bendito sea Jesús. Intervención de Dios. Entonces muchas veces el sistema quiere introducir gente. El grave problema que tiene el sistema religioso, evangélico, católico, como quieran llamarse, ¿ya? Que hay mucha gente que no son hijos de Dios y están allí, y algunos predican
Y algunos enseñan sus propios conceptos. Por eso, mi amado hermano, cuando la Escritura me enseña que nosotros tenemos que mirar por nosotros mismos, porque en este final tiempo, nuestro adversario, a quien el Señor reprenda, se la está jugando por entero, amado hermano. Le voy a contar una intimidad, por ejemplo. Yo anoche, mientras estaba orando, miré y pedí al Señor que sus ángeles, y que de hecho así es, acampan a nuestro alrededor. Nuestros hogares son resguardados por ángeles. ¿Por qué razón? Y eso lo vi anoche. De todos los que perseveramos en la doctrina del Cristo, nuestros hogares son resguardados por el Cristo, por sus santos ángeles. ¿Ya? ¿Por qué? Porque este mundo tiene una invasión demoníaca. Este planeta ha sido, hermano, infectado de demonios. Y los demonios se mueven en la noche, que tienen mayor libertad para moverse. También se mueven de día, sin duda. Pero por eso nosotros nos acostamos en paz, y en paz dormimos, confiados en la cobertura del Señor. Esa es una intimidad que le cuento. ¿Ya? Y le di gracias al Señor, porque hay ángeles que resguardan nuestros hogares. Vuelvo a esto entonces. Por eso nosotros tenemos que mirar por esto. Porque si nosotros no estamos en la doctrina del Cristo, hermano, entonces estamos expuestos a cualquier falsedad. Sigo. Entonces dice: y el que persevere en la doctrina del Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Ya lo expliqué aquello. Tiene resuelto el misterio de la piedad. Ponga atención. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿cuál doctrina? La doctrina del Cristo, las enseñanzas de nuestro Señor Jesús. Dice entonces: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, ¿ya?, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Ahora, recordemos que cuando Juan escribe esta carta, la iglesia no tenía templos, ¿ya? La iglesia se reunía por las casas, como un gran tiempo nosotros lo hicimos. Hoy día ya arrendamos un lugar por horas en donde nos congregamos como iglesia. Pero por años nosotros nos estuvimos reuniendo en las casas de los hermanos. Entonces, si alguien venía a donde la iglesia se reunía por las casas, la Escritura dice: si no trae la doctrina del Cristo, no lo reciban ni le digan bienvenido. Siempre me recuerdo de un pastor evangélico que los hermanos de una de las localidades que teníamos allá en San Ramón llevaron a un pastor. Íbamos a hacer una reunión más o menos larga, ¿ya?, con mucha enseñanza. Y comenzamos temprano, ¿ya? Y me dijeron los hermanos que había un pastor en medio de nosotros que, amén, bienvenido, los hermanos le habían dicho. Yo le dije: ya, vamos a ver qué tiene este hombre en su corazón, ¿ya? Bendito sea Dios. Evidentemente comencé a enseñar y le dije: ¿usted quiere aportar algo a lo que estamos compartiendo? Sí, me dijo. Y se para el hombre con toda su fachatez ahí, ¿no es cierto? Y comenzó a pregonar una herejía. Entonces lo dejé hablar 5 minutos y le dije: basta, guarde silencio, porque lo que usted está enseñando no es conforme a las Escrituras. Entonces él me dijo: pero es que yo soy pastor, me importa bien poco que usted sea pastor. Si usted no trae la doctrina del Cristo, no lo puedo recibir aquí, ni tampoco puedo decirle bienvenido. ¿Por qué? Porque la Escritura enseña esto y esto y esto. Si lo aclaré, traté de enseñarle y no quiso el hombre. Entonces me voy de este lugar.
ahí está la puerta, váyase. Así le dije. Y los hermanos dijeron amén, que salga, que se vaya de este lugar. Bendito sea Dios. Esa es la actitud que debe haber en los que guardamos con celo la palabra de Dios. No podemos permitir a alguien que nos traiga otra doctrina que no es conforme a lo que las Escrituras nos enseñan. Por eso dice, mi amado hermano, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Bendito sea Jesucristo. ¿Por qué razón? A ver, si enriquezco un poco esto con el libro de los Romanos, capítulo 16, ¿ya? Esto lo he predicado muchas veces. ¿Qué dice aquí? Mire el verso 17. Romanos 16, verso 17. Dice, os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. Cuando aquí dice, os ruego, hermano, que miréis, es decir, ustedes tengan que discernir aquellos que causan disensiones o divisiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido. ¿Y qué dice? Apartaos de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué yo tengo que apartarme de un hombre que no persevera en la doctrina del Cristo? Lo que me sucedió en los dos sistemas religiosos en donde estuve. Y fui pastor allí. ¿Ya? Y me tuve que retirar. ¿Por qué razón? Porque el verso 18 lo dice. ¿Qué dice? Porque tales personas no sirven al Señor nuestro Jesús el Cristo, sino a sus propios vientres, a sus propios deleites. Buscan fama, buscan riqueza, buscan acomodarse para no trabajarle un día a nadie, sino para vivir del bolsillo ajeno. Eso es lo que busca esta gente. Entonces dice, porque los tales no sirven al Señor nuestro Jesús el Cristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y bendiciones engañan los corazones de los ingenuos, de los simples. ¿Quién es un ingenuo? ¿Quién es un simple? Hace días atrás, semanas atrás, les dije que leyeran el capítulo 7 del libro de los Proverbios. Cuando es seducido un joven es una persona inmadura, ¿ya? Puede tener mucha edad, pero sigue siendo inmadura. Por eso el término joven, porque el joven simple, falto de entendimiento, es seducido por un sistema religioso, por un sistema que tiene atavíos de ramera. Bendito sea Dios. Amén, mi amado hermano. Cuando esto ocurre, entonces Pablo dice el verso 18, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, mas quiero que seáis sabios en el bien e ingenuos o simples en el mal. Y el Dios de paz quebrantará presto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia, es decir, el don perdonador y misericordioso de Dios, dice, la gracia del Señor nuestro Jesús el Cristo sea con vosotros. Amén, mi amado. Bendito sea Jesús. ¿Ya? Entonces, terminemos esta carta para ya mañana a ver si continuamos con algo más. Dice entonces, verso 10, segunda carta de Juan, verso 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, se asocia, hace comunión con sus malas obras. Qué terrible es esto. Amén, mi hermano. Se asocia. Bendito sea Dios. En la primera carta de Timoteo, me parece que ahí está, en el capítulo 5, si no me equivoco. ¿Ya? ¿Qué dice aquí? Mire, mi amado hermano.
Aquí está. Solamente un verso. Dice, no impongas de ligero las manos a ninguno, ni te asocies, ni te comuniques en pecados ajenos. Consérvate en limpieza. Esto es para predicarlo un buen rato. ¿Ya? Cuando dice, no impongas de ligero, a ver cómo dice esta otra versión, que esto es interesante, mi amado hermano. Primera carta de Timoteo, capítulo 5, ¿ya? Estamos en el verso 22, ¿ya? Dice, no imponga las manos a nadie con ligereza. En esto uno tiene que tener cuidado. Uno tiene que tener el discernimiento cuando va a imponer manos, ¿ya? Porque no sea que por la ligereza que tenemos, ¿ya? O por esa abundante misericordia, ¿ya? Vamos y ponemos manos con ligereza en personas que muchas veces el trato de Dios está sobre ellos. Y muchas veces hay gente que se ha visto luchando contra el propósito de Dios. ¿Me entendió? Es decir, que no puedo llegar e imponerle mano a cualquier persona. Tengo que tener el discernimiento y tengo que saber por qué tal persona está pasando algo. Está pasando por alguna situación quizás difícil. Debo discernir aquello, porque no sea que esa situación difícil se la haya impuesto el Señor nuestro Dios. Y nosotros, al imponer nuestras manos, vamos contra esa imposición de Dios. Ahí nos veríamos luchando contra Dios. ¿Me entiende, mi amado hermano? Entonces, cuando dice, verso 22, no impongas las manos a nadie con ligereza, ni participes de pecados ajenos, ¿sí? Porque al imponer las manos estamos asociándonos, nos estamos comunicando con aquella persona, ¿ya? ¿Y qué dice acá? Consérvate puro. Bendito sea. Es decir, no ensucies lo que el Señor tu Dios te ha dado. No impongas de ligero las manos a ninguno, ni comuniques en pecados ajenos. Consérvate en limpieza. Bendito sea Jesucristo el Señor. ¿Ya? Volvamos entonces a la segunda carta de Juan. Yo creo que esto va aclarando algunos términos, ¿ya? De cómo debe ser el comportamiento de nosotros los cristianos frente a la tragedia humana, ¿ya? No, hermano, quiero que me entienda esto. Hay muchas veces que el Señor ha herido a personas con herida de muerte. Y muchos evangélicos, pastores, van con ligereza e imponen las manos para que Dios los sane, cuando Dios ya ha determinado una sentencia contra esa persona. ¿Me entiende, mi amado hermano? Bendito sea Dios. Aún los profetas en el Antiguo Testamento se dieron cuenta. El mismo Samuel, ¿se recuerdan ustedes? Cuando Saúl desobedeció, entonces Saúl, y Saúl pidió que Samuel fuera con él a sacrificar ofrendas a tu Dios, le dijo. Y Samuel no dijo no, porque entendía que no podía asociarse, como aquí esta versión antigua dice, comunicarse con pecados ajenos. Lea usted el capítulo 15 de la primera carta de Samuel con respecto a lo que estoy diciendo. A ver si lo encuentro rápidamente y se lo cito. Bendito sea mi Dios, amado hermano. Capítulo 15 de la primera carta o primer libro de Samuel. ¿Ya? Dios había dado órdenes a Saúl para que no tomara nada del anatema. ¿Ya? Entonces el verso 21, para que lo entendamos. 15-21 dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Señor tu Dios en Gilgal.
Esta es una conversa que tenía Samuel con Saúl. Y él le echó la culpa al pueblo, ¿ya? Que el pueblo había tomado lo mejor del anatema, lo más excelente según él, para sacrificárselo al Señor, ¿ya? Cuando el Señor había dado órdenes que no perdonara a nadie, ¿ya? Entonces Samuel, ¿qué le dice? Se complace el Señor nuestro Dios, tanto en los holocaustos o víctimas, como que se le obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Amén, mi amado hermano. El que usted y yo obedezcamos al Señor es mejor que su ofrenda, ¿ya? Es mejor que la adoración. Aunque en la mañana lo decía, que el Señor busca adoración, en mi oración matutina, el Señor busca adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Los busca, sí. Pero mejor es la obediencia que el sacrificio. Por eso Samuel le dice, se complace el Señor tanto en los holocaustos o víctimas como que se obedezca a las palabras del Señor. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, Él también te ha desechado para que no seas rey. Mire, entonces Saúl le dice a Samuel, yo he pecado. Entonces aquí un hombre dice, hoy se arrepintió de su pecado. Dios ya había sentenciado a Saúl, ¿ya? Pero Saúl dijo, yo he pecado. Hay mucha gente que dice, sí, me arrepiento. Cuidado en eso, ¿ya? Entonces Saúl le dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Y le dice, vuelve conmigo para que adore a Hashem Adonai. Y Samuel respondió a Saúl, no volveré contigo, ¿ya? Porque desechaste la palabra del Señor, y el Señor te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Es decir, que Él no se asoció con pecados ajenos. Eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. El mismo capítulo 15, usted dirá, pero es que eso fue escrito en el Antiguo Testamento. Mire, en el capítulo 15 del libro de los Romanos, que esto generalmente lo citamos los que ministramos a la iglesia, el verso 4, mire lo que dice. Romanos 15, 4. Dice, porque las cosas que fueron escritas antes, para nuestra enseñanza fueron escritas, para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, que todo lo que se escribió antes es para nuestra enseñanza. Y lo que acabo de leer en primer libro de Samuel, capítulo 15, es para nuestra enseñanza, para reafirmar lo que mi hermano Juan escribió en su segunda carta. Ya, bendito sea el Señor. Entonces, volvamos a la segunda carta. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido se asocia, hace comunión o se comunica con sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, dice, no he querido comunicarlas por medio de papel y tinta, mas espero ir a vosotros y hablar boca a boca para que nuestro gozo sea cumplido. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Amén, mi amado hermano. El anhelo de esto maravilloso que es las Sagradas Escrituras. Yo quería hablar un poquito acerca de cómo debemos mantener la unidad de la iglesia, ¿ya? Y esa es una demanda. A ver si mañana nos comunicamos con esto, ¿ya? Para que el Señor nos dé mayor entendimiento por qué el Señor requiere que la iglesia sea una. Leí esa porción de las Escrituras en el capítulo 10 de Juan, cuando el Señor dijo, también tengo otras ovejas que no son de este redil. A ellas también debo traer para que haya un rebaño
y un pastor. Es decir, la iglesia del Señor es una sola. En la iglesia de Jesucristo no se admiten divisiones, ni por conceptos, ni por doctrinas, ni nada. ¿Ya? No, mi amado hermano. Es como un pastor que una vez me dijo, mire, Pastor Waldo, aunque tenemos diferente doctrina, servimos al mismo Dios. No, le dije, no es así. Su Dios no es mi Dios. ¿Por qué? Porque la doctrina es una sola. Y vamos a leer en que nosotros debemos guardar el vínculo de la unidad del Espíritu. Efesios capítulo 4. Se lo cité a este pastor. ¿Ya? No, le dije. Si usted tiene una doctrina diferente a la que yo he recibido en las Escrituras, entonces no servimos al mismo Dios. Usted está sirviendo a otro Dios. Usted tiene otra doctrina que no es conforme a la Escritura. Pero ¿cómo puede decirme eso? Porque así está escrito, le dije. Porque si yo a usted le digo bienvenido, me asocio a su pecado, porque el no obedecer es pecado. Amén. Es pecado como de adivinación. Y el no prestar atención, amado, es pecado de obstinación. Lo acabamos de leer ahí en el capítulo 15 de la primera carta de Samuel, el primer libro de Samuel. Entonces le cité esto al pastor y quedó, se molestó, ciertamente, claro. Pero allá a mí, que un hombre se enoje conmigo, ¿qué me va a importar? Lo que me importa es que Dios se agrade de mí. Que Dios sepa lo que estoy hablando, que lo que sale de mi boca es palabra, es doctrina de Jesucristo el Señor. Amén, mis hermanos. Ya, este domingo a las 9:30 de la mañana estaremos en Buchef 1045. 9:30 de la mañana comenzamos. Usted tendría que estar un poquito antes, ¿ya? Claro, llegamos un poquito antes, hay algunos hermanos que se sirven un cafecito, se comen un pastelito allí, una galletita, y luego comenzamos el culto. Y adoramos y glorificamos el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Ahora, no piense usted que eso que los hermanos se sirven se vende. No, es gratuito, es gratis para los hermanos. ¿Ya? No hacemos negocio en la casa del Señor. ¿Ya? No hemos hecho del templo del Señor cueva de ladrones. ¿Ya? Como muchos hoy día lo hacen. Ya. Entonces, este domingo a las 9:30 de la mañana comenzamos en Buchef 1045. Amén, mis hermanos. Recuerden que este programa va de lunes a viernes, ¿ya? ¿Cómo encuentra este canal en YouTube? A nombre del Pastor Waldo Iriarte Opazo, ¿ya? Usted tipea todo eso y se suscribe, que eso es gratis, ¿ya? Entonces le llegarán las notificaciones a su televisor o a su computador o a su celular. Lo importante es que usted se suscriba. Para mí, lo importante es que usted le comunique este programa a otros hermanos. Haga partícipe a otros hermanos. Difúndalo, mi amado hermano, para que juntos escudriñemos las Escrituras. ¿Ya? Saludo a los hermanos que me oyen a través de la radiolabrisa.com, www.radiolabrisa.com, que va de 10 a 11 de la noche. Bendito sea el Señor. Bienvenidos a la doctrina de Cristo. ¿Ya? Una radio local de Lampa que cubre gran parte de la provincia de Chacabuco. Amén, mis amados hermanos. Entonces, de 10 a 11 de la noche, radiolabrisa.com, si usted la quiere oír en internet. Querido Padre Dios, en el bendito nombre de Jesús, agradezco este tiempo que usted me ha dado de compartir la pureza de su palabra, confiando en la obra gloriosa de su Santo Espíritu. Señor, su Espíritu nos impulsa a amarlo cada día más y más. Porque cuando lo amamos, Señor, hay cosas que están guardadas para nosotros. Está escrito por el profeta Isaías. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a la mente del hombre, son las cosas que usted ha preparado para los que le amamos. Gracias, Padre. Por eso lo alabo y lo bendigo. Es prueba manifiesta de que le amamos cuando usted nos revela lo profundo de las Sagradas Escrituras. Bendiga la audiencia, sane a los enfermos, liberte a los cautivos y robustezca a los flacos en la fe. En el nombre glorioso de Jesús, que así sea. Amén, amén y amén. Sea bendito el nombre del Señor.
Me interesa eso y lo recalco. Hermano, difunde este programa a otros hermanos para que juntos estudiemos las Sagradas Escrituras. Esto queda grabado en YouTube y usted puede oírlo cuantas veces quiera y a la hora que usted quiera. Generalmente los hermanos oyen esto o lo ven en la noche porque regresan de sus trabajos. Pero durante el día lo puede estar oyendo también. Amén, mis hermanos. Nos vamos a reencontrar mañana en este mismo canal y en este mismo punto del dial. Que el Dios de paz les bendiga, que tengan una hermosa jornada en Jesús el Cristo. Amén, amén y amén.